Hola, mi nombre es David Felipe Suárez. El día de hoy vamos a hacer dos ejercicios acerca del tema de mecánica de fluidos. Uno de ellos es sobre hidrostática y el otro sobre hidrodinámica. El ejercicio dice lo siguiente. Se tiene el recipiente de la figura, que contiene agua en reposo. El recipiente tiene 100 centímetros cuadrados de sección y está herméticamente cerrado en su extremo superior. La presión del aire encerrado por encima del líquido es un 20% mayor que la presión atmosférica. Fuera del recipiente, la presión es la atmosférica. En este caso consideramos la presión atmosférica como igual a 100.000 pascales. A. Hallar la presión manométrica en el punto A. B. A la misma altura que A, sobre la pared lateral se encuentra el orificio de 0,5 centímetros cuadrados, cubierto por un tapón que impide la salida del agua. Hallar la fuerza que las paredes del recipiente ejercen horizontalmente sobre el tapón. Bueno, nos dice que la presión del aire encerrado es un 20% mayor que la presión atmosférica, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos que la presión del aire encerrado es igual a la presión atmosférica más 20 dividido 100 por la presión atmosférica. Esto porque nos dice que es un 20% mayor que la presión atmosférica. Entonces, por eso se hace esta formulita. Entonces, acá tenemos que la presión del aire encerrado es igual a 100.000 pascales. En este caso, tomamos la presión atmosférica como 100.000 pascales, ¿cierto? Más 20.000 pascales, que es el resultado de esta operación. En este caso la presión del aire encerrado es igual a eh, 120.000 pascales. 120.000 pascales, que básicamente eh, esto es una presión absoluta, ¿cierto? Bueno, por otra parte, tomamos un punto auxiliar B en el límite entre el agua y el aire encerrado, ¿cierto? Entonces acá tenemos que lo llamamos punto auxiliar B, y lo marcamos acá en la parte del dibujito que haría en la parte de arriba. Y ahora sí tenemos que la presión en B es igual al valor que nos dio, que sería 120.000 pascales. Y con esto planteamos el teorema de la hidrostática entre A y B, donde como nos piden en la presión manométrica en A, eh, primero debemos calcular la presión absoluta. Entonces tenemos que la fórmula dice que la presión abajo es igual a la presión arriba más la presión por la gravedad por la altura. En este caso tomamos que la gravedad va a ser 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces acá aparte tenemos que la densidad del agua equivale a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿cierto? Y también buscamos la altura, que en este caso sería la altura entre A y B, que sería 1 metro menos 0,3 metros, ¿cierto? Y esto nos daría de 0,7 metros. En este caso esta sería la diferencia. 0,7 metros nos da. Ahora sí la reemplazamos en la formulita. Tenemos que la presión abajo vale A, la presión arriba es B. Ahora sí lo que nos da, reemplazamos, tenemos que 120.000 pascales más 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que es del agua, por la gravedad, que como dijimos que la vamos a tomar como 10 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura que nos dio, en este caso 0,7 metros. Eh, bueno, en este caso la presión en A es igual a 120.000 pascales, y vamos a hacer la operación de esta multiplicación, a ver cuánto nos da. Bueno, en este caso nos da 7000 pascales
y la suma de esto nos daría 127.000 pascales, que en este caso esta sería la presión absoluta. Nada, en este caso, como ya tenemos la presión absoluta, ahora sí podemos hallar la presión manométrica nada, ¿cierto? Entonces tenemos que la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Esta sería la fórmula. Entonces tenemos que la presión manométrica es igual a lo que nos dio de la presión absoluta, que sería 127.000 pascales, menos la presión atmosférica, que es 1000 pascales. Y en este caso el resultado de esto nos daría que la presión manométrica es igual a 27.000 pascales en el punto A, que esto es lo que nos pide el primer punto del ejercicio, hallar la presión manométrica en el punto A. Bueno, ahora tenemos que el tapón nos dice que está a la altura del punto A, ¿cierto? Entonces tomamos que pegadito al tapón tomamos un punto A', que está a la misma altura de A, entonces va a ser igual a en este caso a la presión en A, que en este caso lo que nos dio fue de 127.000 pascales. Bueno, esa sería la presión absoluta. Por otra parte tenemos que en el lado externo del taponcito está la presión atmosférica. Entonces hacemos este dibujito como para saber, para guiarnos, y ahora sí hacemos el diagrama del cuerpo libre para el tapón, donde tenemos que a la derecha tenemos la fuerza del agua y al lado izquierdo tenemos lo que es la fuerza del aire y también la fuerza que ejercen las paredes. En este caso hacemos esto ya que nos pide la fuerza que hace la pared, y para eso necesitamos todas las fuerzas, en este caso las fuerzas horizontales. Como queremos calcular la fuerza de las paredes, eso sería que la sumatoria de Fx debe ser igual a 0, donde la fuerza del agua es positiva y las otras dos fuerzas son negativas, la que es la del aire y la fuerza de las paredes. Y bueno, y ahora sí despejamos lo que es la fuerza de las paredes, que nos daría la fuerza del agua menos la fuerza del aire. Recordemos que una fuerza de un fluido es igual a la presión por la superficie, ¿cierto? En este caso tenemos que la fuerza del agua va a ser igual a la presión de A' por la superficie, y que la fuerza del aire va a ser igual a la presión atmosférica por la superficie. Bueno, ¿a qué se refiere, a qué superficie nos referimos? En este caso a la que está en contacto con los fluidos. En este caso tenemos que, por ejemplo, el agua está entre, bueno, la superficie está entre el agua y el aire, ¿cierto? Así como lo mostramos, la superficie está entre el agua y el aire. Y ahora sí, pasamos esto a reemplazar acá en la fórmula, y tenemos que la fuerza de las paredes es igual a la presión de A' por la superficie menos la presión atmosférica por la superficie. En este caso, bueno, tenemos que la fuerza de las paredes, en este caso ya sacamos factor común S, sacamos factor común S, ¿cierto? Y nos quedaría ya una resta, ¿cierto? Ahora tenemos que la fuerza de las paredes va a ser igual a la presión de A', que sería la presión absoluta, en este caso sería 127.000 pascales, ¿cierto? Menos la presión atmosférica, que son los 100.000 pascales por
la superficie, ¿cierto? Entonces tenemos que esto va a ser igual a, la resta de esto nos daría 27.000 pascales por la superficie. En este caso tenemos que la superficie es de 0,5 centímetros cuadrados, pero al convertirla nos daría eh, esto, 0,0005 metros cuadrados. Ahora sí, lo reemplazamos. Tenemos que ese, bueno, si ya vale esto. Y haciendo la operación tenemos que la fuerza de las paredes, que es lo que nos pide el ejercicio, eh, que, que son 27.000 pascales por 0,0005 metros cuadrados. Esto nos daría 1,35 newtons. ¿Por qué newtons? Porque sale de hacer pascal por metro cuadrado. Y esto sería todo. Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Cruz y les voy a explicar un ejercicio sobre hidrodinámica. Bueno, el ejercicio nos dice, por una tubería horizontal de 4 centímetros de diámetro ubicada al nivel del suelo, circula agua a 0,1 metros por segundo. La tubería se conecta con una manguera de 2 centímetros de diámetro que se usa para regar unas plantas que se encuentran a 3 metros de altura sobre el suelo. Suponiendo que el fluido es ideal, la presión manométrica en la tubería es de... Nos preguntan la presión manométrica y nos dice que usemos la gravedad como 10 metros sobre segundo al cuadrado y la densidad del agua como 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, continuando con los ejercicios, organizamos los datos que nos dan. En primera instancia tenemos que las plantas están a 3 metros de altura y que la tubería está al nivel del suelo, lo que significa que la altura total serán 3 metros. Nos dan dos diámetros, que es el de la tubería, que son 4 centímetros, y el de la manguera, que son 2 centímetros. Nos dan la velocidad con la que el agua va por la tubería, que es de 0,1 metros por segundo, pero no nos dan la velocidad con la que sale de la manguera. Recordemos que el ejercicio nos plantea la pregunta de cuál es la presión manométrica en la tubería y recordar que tenemos una presión atmosférica cuando el agua sale de la manguera. Y los datos adicionales que nos da el ejercicio, que la presión del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico y que tomemos la gravedad como 10 metros sobre segundo. De inicio podemos tomar que como el agua no nos da ninguna constante de tiempo ni ninguna limitación con esto, el agua todo el tiempo está por el mismo caudal, sin ninguna interferencia. Lo que quiere decir que podemos tomar con que el caudal de la entrada va a ser el mismo caudal de salida. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que nos están pidiendo la presión manométrica. Recordemos que la presión absoluta es igual a presión manométrica más la presión atmosférica. Lo que quiere decir que despejando esto, la presión manométrica es igual a presión absoluta menos presión atmosférica. Ahora, teniendo en cuenta esto, podemos aquí simplificar esto. Caudal 1, caudal 2. Y recordemos que la fórmula de caudal es velocidad por sección. ¿Qué son las secciones? Las secciones son, dependiendo de los diámetros, nos damos cuenta que tenemos dos secciones diferentes, la sección de la tubería y la sección de la manguera. Y recordemos que la fórmula de la sección es pi por radio al cuadrado. Pero como nos están dando diámetros y no radios, recordemos que el radio es diámetro sobre 2. Así que podemos simplificar esta sección en pi por diámetro sobre 2 y no olvidemos al cuadrado. Y recordar que tenemos dos secciones. Listo. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a igualar los caudales. Tenemos la velocidad 1, que es la velocidad de la tubería, por la sección 1. Esto lo simplificamos de una vez, d al cuadrado 1 sobre 4. Es igual a la velocidad 2 por pi d al cuadrado 2
sobre 4. Teniendo en cuenta esto, reemplazamos y tenemos que nos dan 0,1 metros sobre segundo. Tendríamos que poner pi por 4 centímetros al cuadrado sobre 4. Pero aquí nos damos cuenta de algo, que pi y el 4 están a ambos lados. Que significa que podemos simplificarlos. Quedándonos así, 0,1 metros sobre segundos por 4 al cuadrado 16 centímetros al cuadrado igual a la velocidad que queremos hallar por 2 al cuadrado centímetros al cuadrado. Aquí simplificamos, dividimos por 4 a ambos lados, quedándonos acá 4, simplificamos los centímetros al cuadrado y acá nos da 1. Dándonos así 0,1 metros sobre segundo por 4 nos da 0,4 metros sobre segundos y velocidad 2 por 1 pues velocidad 2. Y así hallamos la velocidad de la manguera. Ahí ponelo. Bueno, continuando con el ejercicio, ahora sí vamos a hallar la presión manométrica. Recordemos esta fórmula que teníamos, que presión absoluta es igual a presión manométrica más presión atmosférica. A la presión absoluta la vamos a llamar P1 y a la presión atmosférica P2 para maniobrar mejor el ejercicio. ¿Qué tenemos de P1? Tenemos una altura que es igual a 0 metros porque es de la tubería. Recordemos que la presión absoluta es de la tubería. Y tenemos su velocidad, que es de 0,1 metros por segundo. Esto no lo conocemos. No conocemos esta presión. ¿Y qué tenemos de la presión atmosférica? Tenemos la altura, que recordemos que dijimos que la altura total es de 3 metros porque esta es la salida de la manguera. Y tenemos la velocidad 2, que es la que acabamos de hallar, que es de 0,4 metros por segundo. Teniendo en cuenta esto y el teorema de Bernoulli, que nos dice que si es un fluido sin viscosidad ni nada, tendrá la misma energía tanto en su salida, que aquí tenemos la tubería, como en su lugar de llegada, que sería la salida de la manguera. Y nos plantea esta ecuación: la presión más la energía cinética, que como sabemos es un medio de la presión, que en este caso sería la presión del agua, por la velocidad 1 al cuadrado más la energía potencial, que sería presión del agua por gravedad por altura 1 en este caso. Y como dijimos que tenía la misma energía a ambos lados, entonces esto se tiene que igualar. ¿Y qué tenemos a este lado? Tenemos la presión 2, que es la presión de la salida de la manguera, más su energía cinética, velocidad 2 al cuadrado, más su energía potencial, que es densidad del agua, por gravedad por altura 2. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazamos. Tenemos presión 1 más un medio. Recordemos que la presión del agua nos la habían dado, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la velocidad 1, que es 0,1 metros sobre segundo al cuadrado. Más, esto no lo vamos a escribir porque recordemos que la altura en el suelo es 0. Y si tenemos un 0 acá multiplicando con esto, se nos cancela. Entonces, permítanme, borro acá este más. Y hacemos la igualación de una vez. La presión 2, que no la conocemos, más un medio de la densidad del agua por la velocidad 2, que ya la averiguamos, y todo esto más la misma presión por la gravedad, que recordemos que al inicio del ejercicio nos dijeron que la tomáramos como 10 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que ya no la habían dado, que son 3 metros. Y ahora simplemente operamos. Tenemos acá P1,
permítame coger la calculadora para hacer esta operación. Tenemos 1/2 por 1000 por 0.1 al cuadrado. Eso nos da 5, y recordemos que como estamos hablando de densidades, de presiones, esto se hace en pascales. Ahora lo hacemos del otro lado. P2 más, de nuevo sacamos la calculadora, 1/2 por 1000 por 0.4 al cuadrado. Eso nos da 80 pascales. Más por 10 por 3. Esto nos da 30.000 pascales. Aquí nos damos cuenta de algo, y es que tenemos dos presiones y números ya demostrados. Entonces simplemente simplificamos la ecuación, que nos da P1 menos P2 es igual a 30.000 más 80, 30.080 pascales menos 5 pascales. Pero ¿qué tenemos aquí? Recordemos la ecuación del inicio, que nos decía que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más presión atmosférica. Si simplificamos esto, nos da que la presión manométrica, que es lo que nos están preguntando, es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica, y es lo que tenemos acá, lo que significa que esto es igual a presión manométrica, y aquí simplemente hacemos la operación, que nos da 3075 pascales, lo que vendría siendo la respuesta del ejercicio.